En el video anterior vimos que cuando multiplicamos o dividimos números, o mejor dicho, cuando multiplicamos o dividimos medidas, el resultado no puede tener más dígitos significativos que el número con menos dígitos significativos que se usó en la operación. Por ejemplo, si tengo 2,00 multiplicado por, no sé, 3,5, mi respuesta puede tener solamente dos dígitos significativos. Esto tiene dos dígitos significativos. Esto tiene 3. 2 multiplicado por 3,5 es 7 y podemos ir un nivel. Podemos poner un 0 en los decimales porque solo podemos tener dos dígitos significantes. Esto es 3, esto es 2. Solo podemos tener 2 porque esa fue la menor cantidad de dígitos significantes que teníamos entre los números usados para conseguir ese producto. Cuando hacemos sumas y restas es un poco diferente, así que haré un ejemplo primero. Primero haré una especie de ejemplo numérico y luego pensaremos en un ejemplo un poco más ajustado al mundo real. Aunque obviamente mis ejemplos del mundo real tampoco son precisamente reales. En el video anterior hablé sobre poner baldosas y alguien se dio cuenta de que en esos casos uno siempre va a querer redondear hacia arriba porque no quieres, es más fácil cortar las baldosas sobrantes que pegar de alguna manera las que falten. Pero eso sería un caso particular de las baldosas. Yo solo estaba tratando de explicar una regla general para pensar sobre la precisión y figuras significantes. Pero ese era un caso particular. Cuando sumamos o restamos, las figuras o dígitos significativos no importan tanto. Lo que es más importante es la precisión de las cosas que se están sumando. ¿Cuántos dígitos decimales se usan? Por ejemplo, si sumara 1,26, si lo sumara a, digamos que a 2,3, si simplemente sumáramos estos dos números y digamos que son medidas, entonces cuando lo sume, esto tiene claramente 3 dígitos significantes, somos capaces de medir con una precisión de centenas. Esto tiene 2 dígitos significantes, así que 3 figuras significantes, esto tiene 2. Somos capaces de medir con una precisión de decenas, voy a marcar esto. Estas son las centenas y estas las decenas. Cuando uno suma o resta números, la respuesta, entonces, si simplemente hacemos esto, si simplemente sumamos estos dos números, conseguimos 3,56. La suma o la diferencia, cualquiera sea el caso, no se cuentan las figuras significativas. Uno no dice, oye, esto solo puede tener 2 figuras significativas. Lo que uno dice es, el resultado solo puede ser tan preciso como el número menos preciso que tengo acá. Y el número menos preciso en este caso es 2,3, que solo tiene una precisión de decenas. Por lo tanto, solo podemos expresar nuestra respuesta con una precisión de decenas. Así que tenemos que redondear este número hacia arriba porque tenemos un 6 aquí. Así que redondeamos. Entonces, si tomamos en cuenta las figuras significativas, esto se convertirá en un 3,6. Y quiero que quede claro, esta vez funcionó bien porque esto también tiene 2 figuras significativas. Esto tiene 2 figuras significativas. Podríamos tener 1,26 más 102,3, lo que obviamente daría como resultado 103,56. Y en esta situación, esto de acá tiene claramente 4 figuras significativas. Pero no queremos tener 3 figuras significativas en nuestra respuesta. Queremos que sea solo tan preciso como el elemento que sumamos menos preciso. El elemento menos preciso, solo un dígito después del decimal, por lo que solo podemos usar las decenas. Solo un dígito después del decimal de acá. Así que le redondeamos aquí hasta 103,6. Y para ver por qué tiene sentido, hagamos un ejemplo acá en el que realmente midamos algo. Dibujamos un cubo, lo voy a dibujar un poco más derecho, y digamos que tengo una buena regla que puede medir con una precisión de centímetros. 2,09 metros. Y digamos que tenemos otro cubo. Y este es el otro cubo justo acá y tenemos digamos que tenemos una regla aún más precisa que puede medir con una precisión de milímetros. Y vemos que mide 1,901 metros. O sea, estamos midiendo con una precisión de milímetros. Y digamos que esas medidas fueran hechas hace mucho tiempo y ya no tenemos acceso a ellas. Pero alguien nos pregunta, ¿qué altura tienen si yo pusiera el cubo azul encima del rojo? O el cubo naranja, o el color que sea. ¿Qué altura tendrían los dos? Bueno, si no nos importaran las figuras significativas o la precisión, literalmente podríamos sumarlas. Sumar 1,901 más 2,09. Déjenme sumarlos. Si sumamos 1,901 más 2,09 nos da
1 más nada es 1, 0 más 9 es 9, 9 más 0 es 9, bajamos la coma, 1 más 2 es 3, nos daría 3,991. El problema con esto es que la razón por la cual esto es un poco... no representa en realidad la precisión de nuestra medida, es que uno no sabe. Si les dijera que la torre mide 3,991 metros de alto, estoy suponiendo que de alguna forma logré medir la torre entera con una precisión de milímetros. La verdad es que solo fui capaz de medir una parte de la torre con una precisión de milímetros, mientras que esta parte de la torre solo la pude medir con una precisión de centímetros. Entonces, para dejar en claro que nuestra medida solo tiene precisión de centímetros, porque hay más error aquí, podría abrumar cualquier precisión que podamos haber tenido en los milímetros de acá. Para dejarlo en claro, debemos hacer esto tan preciso como el elemento menos preciso que estamos sumando. Entonces acá el elemento menos preciso es, aquí llegamos hasta las centenas, por lo que acá tenemos que redondear a las centenas. Así que como 1 es menor que 5, vamos a redondear hacia abajo. De esta manera podemos decir legítimamente, si queremos representar los que hicimos de la manera correcta, que la torre mide 3,99 metros de alto. Y quiero dejar en claro que esto no solo se aplica a cuando hay números decimales. Si dijera que, digamos que mido un edificio y que pudiera medirlo con una precisión decenas de pies, y les dijera que el edificio tiene 350 pies de alto. Este es el edificio. Y digamos que hay una fábrica de antenas o torres de radio. Y la fábrica midió su antena con una precisión de pies y dicen que su torre mide 8 pies de alto. Fíjense en esto, acá miden con una precisión de decenas de pies y acá con una precisión de pies. Y para aclarar las cosas, porque como dije antes, esto es ambiguo. No es 100% seguro que estas sean todas las figuras significantes. Quizás son exactamente 350 pies o quizás redondearon con una precisión de decenas de pies. Por lo que una mejor manera de representar esto sería, en vez de escribir 350, una mejor forma para escribir 3,5 multiplicado por 10 elevado a 2 pies de alto. Cuando se escribe en notación científica queda claro que solo hay 2 dígitos significativos. Solo está medido en una precisión de decenas de pies. Otra forma de representarlo es escribiendo 350. Esta notación es menos común, pero algunas veces el último dígito significativo tiene una línea encima, o el último dígito significativo tiene una línea debajo. Cualquiera de esas formas sirven para especificar de mejor manera. Esta es probablemente la menos ambigua, pero si asumimos que midieron con una precisión de decenas de pies y alguien nos pregunta qué altura tiene el edificio más la torre, bueno, nuestra primera reacción sería simplemente sumar 350 más 8, lo que nos daría 358 pies. Entonces el edificio más la torre miden 358 pies, pero no estaría del todo correcto. Estamos haciendo parecer que fuimos capaces de medir la combinación de las dos cosas con una precisión de pies, cuando solo podemos hacer eso con la torre. Así que para representar nuestra medición con el nivel de precisión que realmente tuvimos, debemos redondear esto a decenas de pies, porque esa fue nuestra medición menos precisa. Por lo que tendríamos que redondear eso hacia arriba, 8 es mayor que 5, así que lo redondeamos a 360 pies. Entonces, cualquiera sea, y solo para aclarar las cosas, incluso esto es ambiguo, quizás podríamos poner una línea por encima para advertir que ese es nuestro nivel de precisión, que solo tenemos 2 dígitos significantes. O podríamos escribirlo como 3,6 multiplicado por 10 elevado a 2, que es 100. 3,6 multiplicado por 10 elevado a 2 pies en notación científica. Y de esta forma queda bien claro que solo contamos con 2 dígitos significativos.